podemos hacer para realizar estos análisis? Bueno, hay una cosa que es interesante, que es el de los análisis sistema-mundo. Esto es, vamos a, eso les voy a compartir un libro. Esto lo desarrolló uno de las personas que analizaron esto, que generaron esta conceptualización, es un Immanuel Wallerstein, que fue un economista sociólogo inglés, fallecido el año pasado, el otro, tenía casi 100 años, y lo que planteó es un esquema analítico para poder realizar un análisis de los sistemas económicos a nivel planetario y para hacer también análisis históricos comparados. ¿Cuáles son las fuerzas que movilizan el crecimiento, el desarrollo de los sistemas sociales? ¿Qué elementos hacen que entren en crisis y cómo son las urgencias de nuevas formas de organización económico-social? ¿Sí? Estos análisis lo que considera es que el funcionamiento planetario como un sistema interconectado más allá de las fronteras nacionales, que pesan, hay que incluir los otros análisis, pero que es un análisis de más largo plazo, entonces no puede replicar, digamos, eso que pasa a nivel planetario, a nivel frontera país y a nivel regional también. Y entonces lo que se considera es que la realidad es que el todo social es y los ecosistemas están con mayor o menor grado de artificialización o de presencia humana, entonces el todo social es en realidad el resultado de la interacción entre esferas económicas, ambientales y sociales, todas interactuando a la vez. En fines analíticos los podemos separar, pero que en realidad están totalmente interrelacionados, y que entonces tenemos economías a nivel mundo, economías mundo funcionando dominantes y interpretaciones de la economía en pugna o pujando eh, en menor nivel o escala. Estamos ante una instancia que podemos llamar de globalización también, que está en crítica, en discusión acerca de sus beneficios y posibles desventajas, etcétera. Pero estamos, si quiere, en un proceso de globalización o una instancia nueva de globalización. La globalización ya había empezado en el 1400 y antes también, globalizaciones incompletas. Sin embargo, lo que llamamos globalización actual es la instancia 4.0, que tiene que ver con avances en nuevas tecnologías como la de la comunicación que aceleran los procesos de interrelación rápida entre todos los puntos del planeta en mayor o menor medida, dado por la internet, por los viajes en avión, etcétera. Lo podemos ver ahora con la pandemia, ¿no? Lo podemos ver todo lo que ocurre en el planetario con cierta conectividad rápida, hasta un punto. Sin embargo, como antítesis tenemos también el resurgimiento de los estados, de las fronteras de los estados nacionales. Esta globalización desde lo productivo, también con sus críticas, y eso daría para otros seminarios vinculados a economía circular o a la importancia de lo local que se está empezando a ver en estos momentos. Sí, lo que podemos ver es que en la globalización hubo un proceso de transnacionalización de las diferentes instancias del circuito económico. Vamos a volver en un par de filminas sobre los circuitos económicos, pero recuerden que los circuitos económicos están dados por esferas que tienen que ver con, extraño los pizarrones, pero para graficarlos, pero tienen que ver con, ¿se acuerdan de producción de materias primas, transformación, distribución o circulación de las mercancías y consumo de las mercancías? Todo eso, ¿no? Antes, históricamente, estaba relativamente, salvo algunos bienes, relativamente para el cotidiano de los seres del planeta, estaba relativamente en la cercanía, digamos, en la regionalidad. Se produce más o menos donde se consumen productos más o menos de cercanía, hay intercambio de bienes, pero que estos tardan mucho, etc. Bueno, eso con la globalización hubo un proceso de translocalización, esto es, se saca materia prima de África, se envía a China, China lo transforma, lo envía a Europa, Europa lo consume y los desperdicios van a parar a la India. Hubo un proceso total de translocalización. Y la globalización también como capital financiero que no respeta tampoco fronteras, ¿sí? Una mayor interrelación. Y entonces esto ha determinado lo que se llamó un pasaje de una etapa industrial a una postindustrial. ¿Por qué? Esto tiene que ver con, vamos a verlo acá, con los esquemas de circulación económica.
La acumulación, vamos a echar mano un poquito de Carlitos Marx para explicar, él lo explica esto en El Capital, en el tomo 1, los dos primeros, la financiera no, y lo que él nos recuerda es que teníamos diferentes formas de acumular. Lo que decíamos, los mecanismos de apropiación económica, la forma es la acumulación, ¿sí? La acumulación se podía dar de diferentes maneras. La producción primaria de mercancías, el objetivo es obtener mercancías, es decir, eso que ven ahí, la M es mercancía, la D es dinero, la M es mercancía. Yo tengo, pónganle que soy un agricultor familiar, soy una agricultora familiar, son ustedes. Cultivan zapallos. Ahora, ¿qué hacen con los zapallos? O mejor dicho, ustedes todo lo que necesitan para vivir lo sacan de los zapallos, no, también tienen que vestirse, tener una casa, pagar las cuentas, etc. Con lo cual, lo que van a tratar de generar son excedentes de zapallo para poder cambiarlos por otros bienes. ¿Sí? Ahora, para eso yo necesito dinero, que es una forma de equivalencia de valor. Entonces, la acumulación primaria es, empiezo con unidades monetarias. 100 unidades de zapallo, lo cambio a dinero, y voy a terminar con 100 unidades de algún otro producto, ¿sí? El equivalente a 100 unidades, a 100 pesos de otro producto. Mi objetivo es, en la acumulación primaria, obtener mercancías. Yo produzco algo, tengo que producir algo para obtener otro tipo de mercancías. Y en el medio yo pasé por el dinero, pero el dinero no fue más que la unidad de conversión, ¿sí? El tema es que yo termino con el mismo valor que cuando empecé cambiado de forma, ¿sí? Transmuta, pero es lo mismo en valor. La acumulación ampliada, que fue la acumulación histórica del capitalismo, que es lo que separa también la producción, se llama mercantil simple, que es la de la agricultura familiar, con la ampliada. Mi objetivo es acumular. Entonces, yo tengo dinero y yo ¿qué quiero? Más dinero. El D sub D. ¿Ven ahí? El D sub prima ese que está ahí. Yo tengo dinero y quiero más dinero. ¿Cómo hago para pasar de dinero a más dinero? Dinero acumulado. Tengo que pasar obligatoriamente por la mercancía. Es decir, tengo dinero, voy a invertirlo en capital y voy a hacer zapallos o voy a hacer bulones. Voy a vender los bulones y voy a obtener para eso algo más que lo que gasté para producirlo. Y esa diferencia es la reproducción ampliada, ¿sí? Pero yo necesariamente tengo que pasar por la incómoda instancia de la producción de la materia, de la mercancía. Porque lo estoy tomando más. Ahora, lo que nos dice esto es la acumulación histórica del capital. Ha habido un proceso donde si no existía antes, pero se ha incrementado, es el de la acumulación mediante otros instrumentos, otros mecanismos, que es esto, la acumulación financiera, que es pasar de dinero a más dinero. El objetivo es acumular capital a través de la valorización financiera. Las acciones bursátiles, la bolsa, los bonos, etcétera, venta de futuros, opciones, lo que ha permitido obtener dinero a través del dinero. Es decir, ya no tengo que pasar por la incómoda instancia de la producción física, no tengo que generar mercancías. ¿Esto qué significa? Significa que la velocidad de acumulación es mucho más rápida, que tiene bastante independencia hasta un punto de lo físico, ¿sí? Y que al hacer una tasa de acumulación muy superior a la de la producción de mercancías, termina siendo dominante, con lo cual la acumulación deja de ser industrial para ser postindustrial. Para poder acumular ya no tengo que producir mercancías, no tengo que producir materia. ¿Y por qué industrial? Porque lo industrial le ganó a lo artesanal y ahora lo financiero domina a lo industrial. ¿Sí? Industrial pensado en producción en serie, masiva, etc. Ahora hay otros mecanismos de acumulación u otros mecanismos de apropiación económica que tiene el capitalismo. Uno es la acumulación que ya hemos visto, que de acuerdo a las teorías más clásicas del marxismo, tenían que ver, ¿se acuerdan?, con la plusvalía, que es apropiarse del trabajo no remunerado de los trabajadores. Pero hay después dos cuestiones importantes. Uno es la apropiación, es el quedarme con parte de los bienes comunes, la apropiación ambiental, ¿sí?
Y el otro es el trabajo no remunerado, que ahora está puesto en discusión con las interpretaciones o está puesto sobre el tapete con la economía feminista, que tiene que, ahí lo visibiliza, que tiene que ver con que hay una parte importantísima del trabajo que realizamos seres humanos que permite mantener la vida que después se vuelca a los sistemas económicos, pero que eso no lo reconocen, no lo visibilizan ni lo remuneran los sistemas económicos. Más que nada el trabajo de cuidados y sostenimiento de la vida. Y esto es un proceso constante, además. Acá pregunta la diferencia entre producción primaria y ampliada. Reproducción primaria es yo parto de mercancía, tengo zapallos. Y como no puedo vivir solo de zapallos, sino que tengo que comprar otras cosas, carne, tengo que vestirme, ¿qué hago? Los vendo los zapallos. Vendo los zapallos a 100. Esos 100 pesos los voy a gastar en ropa, en diferentes cosas. ¿Sí? ¿Cuál era mi objetivo de tener zapallos? Comprar las otras cosas, no tener más plata. ¿Sí? No acumular, sino poder garantizar mis condiciones de vida. Esa es la reproducción simple. La reproducción ampliada, yo parto de dinero. Yo aquí tengo dinero, que es la forma más fluida del capital, y quiero tener más dinero. Pero históricamente, ¿cómo es la forma de, si yo tengo dinero, tengo 100 y quiero tener 120? ¿Cómo hago para pasar de 100 a 120? Y tengo que producir algo. Entonces paso de dinero, mercancía, produzco y lo vendo y obtengo más. Ahora, ese más, ¿de dónde sale? ¿De magia? No. Dependiendo de la teoría, la corriente teórica, eso va a salir probablemente del trabajo no remunerado, o decir, que yo le voy a pagar un poco menos al trabajador de lo que ha producido, y ese poco menos constituye mi ganancia. ¿Sí? Esa es la teoría, en gran trazo, la teoría marxista clásica. ¿Sí? Ahora, hay algunos autores, perfecto, hay algunos autores que nos hablan de que estamos frente a un nuevo etapa histórica planetaria. ¿Sí? Nos hablan algunos autores de lo que es el antropoceno y algunos hasta el capitaloceno. ¿Por qué antropoceno? Porque el ser humano está empezando, ha generado con su transformación planetaria, está generando cambios globales que si uno se fijara millones de años después podría encontrar rastros de lo que hemos hecho con el planeta. Así como encontramos sedimentos por erupciones, por glaciaciones, etcétera, vamos a encontrar sedimentos debido a la acción de los últimos 200 años. ¿Sí? Que aumentó el nivel del mar, que aumentó la cantidad de dióxido de carbono, etcétera, antropoceno. Y entonces esto tiene que ver en varias cuestiones. Una es que hemos pasado, uno de los, como decía un economista ayer, antes de que escuchaba, me pareció muy razonable, la sangre del sistema actual es el petróleo, lo que hace funcionar a este cuerpo planetario. Entonces, lo que ha pasado es que hemos pasado, esto es relativamente reciente, hace 100 años que ha pasado esto del petróleo. Y lo que vemos es que ha habido un proceso cada vez más creciente de dependencia de energías no renovables, energía fósil, petróleo, que se está agotando progresivamente y que está generando a su vez un deterioro, una modificación en el ambiente a escala planetaria. Y por otra parte hay una progresiva subordinación de los bienes naturales a los sistemas económicos. ¿Sí? Esto de convertir bienes naturales en recursos naturales. Todo es susceptible de convertirse en insumos para la producción. Y ha habido también un proceso de pérdida en la eficiencia energética. Fíjense, esto son algunas estimaciones para Estados Unidos, que para cada caloría de alimento se necesitan 4 calorías de energía, o sea que estamos con un delta energético negativo. Acá vemos también, fíjense, algunas tablas que son interesantes para compartir de qué países han sido los responsables de estos consumos energéticos. ¿Sí? Para darle también una mirada histórica. Y lo que vamos a empezar a englobarlo para los sistemas agroalimentarios. Lo que se observa con los sistemas agroindustriales, postindustriales, es que ha habido progresivamente en los últimos 30 años, 30, 20, si quieren, vamos viendo cómo se va concentrando, incrementando estas tendencias, ha habido un proceso de pérdida de poder relativo del consumidor y de los productores. ¿Qué significa eso? Que
consumidor y productor, que se encuentran en las dos puntas o en los extremos de las cadenas de los alimentos, han ido perdiendo poder relativo. ¿Qué significa perder poder relativo? Que se pierde el poder de decidir qué se consume, quién lo produce, qué se produce, cómo se produce. ¿Sí? La definición de qué se va a comer ya no pasa por gran parte por el consumidor, sino por lo que tiene disponible y de lo que puede pagar. Y entonces ahí uno ve que ha habido un predominio, un incremento de, en algunos países centrales más que en los nuestros, de alimentos ultraprocesados, alimentos industriales, ¿sí? Todas esas cuestiones están vinculadas a la aparición de algunos actores que son esto, el predominio de los sectores financieros, son propietarios generalmente de empresas agroalimentarias, y el surgimiento y el financiamiento de las ETAs. ¿Qué son ETAs? Empresas transnacionales agroalimentarias. Son empresas de carácter global que concentran gran parte de la producción, distribución y consumo de alimentos, ¿sí? O de productos que eventualmente pueden comerse. Así, 6 empresas concentran el 80% del intercambio mundial en productos e insumos agropecuarios, y solo 3 empresas dominan, y ahora son 2 porque todavía hay un proceso de concentración, el 50% del intercambio de semillas a nivel global. ¿Sí? Tienen ingresos anuales que superan el grueso del PBI de la mayor parte de los países del planeta. ¿Sí? Acá podemos ver que este esquema económico, acá la P es de producción, ¿sí? Circulación o transformación, distribución, y CO, consumo. Si se fijan, lo que está subrayado es las dimensiones o las esferas que han tenido dominancia. Y eso también se puede ver la cuestión del hipermercadismo como fenómeno. Ha habido un proceso de afianzamiento del hipermercadismo. Así, para productos alimentarios, por ejemplo, para nuestro país, en el AMBA, en el área metropolitana, casi el 80% del consumo minorista de alimentos, excluyendo hortalizas, por ahí carne, el 80% se concentra en hipermercados, ¿sí? Y de los cuales son grandes cadenas, con diferentes estrategias, y de los cuales, de ese 80%, y casi la totalidad, o algo así como el 70%, está en manos de 4 cadenas. 4 cadenas concentran el 70%, el 30% restante son comercio de proximidad y supermercados chinos, etcétera, y de eso el 80% de lo que se consume va por estos canales. ¿Sí? Ahora, esto abre varias discusiones. Una es, uno de los leitmotiv o sea, de los ejes que hacía que industrialicemos el agro, industrialicemos la producción de alimentos, multipliquemos la productividad como objetivo, etcétera, era un gran slogan que era el problema del hambre. ¿Sí? Un gran, como decirlo, paraguas que nos enseñaban en la facultad de repetir y que era una suerte de sacerdocio que nos imponíamos de por qué hacíamos las cosas. Argentina produce, o su misión en el concierto mundial es combatir el hambre en el mundo. ¿Sí? Lo han escuchado alguna vez. Hay comentarios por ustedes por qué combatir el hambre. Bueno, ahí tenemos no tan buenas noticias. Uno, no se solucionó el problema del hambre en el mundo. En estos momentos se está produciendo una cantidad de alimento, de calorías suficientes para combatir el hambre, pero primero no se combate, la gente tiene que comer, no hay que combatir a nada. El hambre es para otro seminario, pero que el hambre es la manifestación de varias situaciones a la vez, paralelas. Ahora, no se soluciona eso, la gente sigue teniendo hambre, especialmente en nuestro país, en algunas zonas de nuestro país y en otras partes del planeta. Ahora, para sacarle el velo a este sacerdocio, tiene que ver con que nosotros no producimos alimentos para el mundo, nosotros producimos mercancías de origen agropecuario para aquellos que pueden pagar. Es decir, producimos mercancías que eventualmente pueden convertirse en alimento, pero podrían convertirse en cualquier otra cosa, o tirarse si se quisiera, para el que lo puede pagar. Es decir, el nenito pobre con panza hinchada de África no va a comer nuestra soja porque nosotros somos filántropos. Esa mirada es un tanto falsa, digamos. Nosotros producimos mercancías que se van a vender principalmente a China, pero a otros países también, ahora vamos a ver a dónde va,
para transformación de productos de origen agropecuario, no más que eso. Y ahí aparece en otros países, más que nada en el nuestro, no hay tanto, es el fenómeno de los desiertos verdes. Los desiertos verdes como fenómeno nos dan cuenta de grandes o vastas superficies donde el acceso a productos no industrializados se encuentra muy restringido. Y esto tiene que ver con el hipermercadismo y con diferentes formas de urbanización. Esto es muy marcado en principalmente Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Fíjense, pero sí, para ponerle alguna cuestión cierto a esto del crecimiento de la población, fíjense que la población está creciendo, sin embargo está decreciendo la tasa, pero sigue habiendo más gente. Hay un proceso de crecimiento de la población mundial, ¿sí? A nivel planetario. Sin embargo, va a haber que producir más comida. Ahí tenemos una contradicción. Tenemos que producir más comida donde ya la superficie cultivable está casi toda siendo ocupada, con lo cual no tenemos superficie para sacar de la galera. Si intensificamos, generamos más procesos de deterioro montados en esto que veníamos viendo. Pero aparte tenemos un problema de la mitad de la población come más o menos bien y la otra mitad de la población come más. O con mucho hambre, o con deficiencia de micronutrientes, o con sobrepeso. Es otra cara de la misma moneda. Y si uno se fija, hay otra cuestión también que tiene que ver con la evolución de los precios de alimentos. Uno de los leitmotivs que ha tenido el capitalismo y la cuestión de la productividad, etcétera, de la agricultura industrial es hay que bajar el precio de la comida. Sin embargo, fíjense que no necesariamente el precio de los alimentos tiene vinculación directa con la oferta directa, con la producción directa, con la demanda directa de los alimentos, sino en este contexto de agricultura postindustrial tiene que ver con los procesos de valorización financiera. Fíjense, esta curva es interesante, tiene que ver con, este es un índice de FAO de precios de alimentos, cómo fue descendiendo vinculado a productividad y de golpe 2008-2009 pega un salto enorme. En gran parte medido por toda la crisis financiera. Entonces, si uno se fija, es interesante, al 2008, cómo estaban los precios de los commodities arroz, trigo, maíz y el del petróleo. El del petróleo es, tómenlo como el commodity en mayúsculas a nivel global. Es el que su tendencia fija la evolución o va atando de la mano de los otros. Y fíjense cómo al dispararse el petróleo rápidamente se dispara el precio de los otros commodities, ¿sí? Vinculado a la producción, pero más que nada a la valorización financiera y con la especulación. Esto tiene que ver con la producción global, fíjense, de maíz. Estos son datos también todos vinculados a la gran crisis del 2009, que es cuando quedó muy evidente. Vamos a ver qué pasa por eso después de toda esta Minnesunda que estamos viviendo. Fíjense, esto es interesante, es lo azul, la producción global física, y lo otro en rojo es los contratos en la bolsa de toneladas, en millones de toneladas de maíz. Y lo que se ve es que se ha disparado, o sea que gran parte de todas las transacciones tiene que ver con lo que no hubo un aumento en la productividad física, sino en lo financiero. Más o menos lo mismo. Y entonces ahí parten varias cuestiones. Estamos frente a esta caracterización global. Vamos a hablar varias cuestiones. Una, vamos a ver qué pasa en nuestro país. Ahora, cuando hablamos de nuestro país, ¿es de qué hablamos? Cuando hablamos del campo. ¿Sí? Vamos a hablar del campo. ¿Qué es el campo? Cuando hablamos del campo nos sugiere esto, la pampa con el ombú, los gauchos. Y entonces ahí vamos a empezar a acotar un poco más al sector, que es el que nos va a interesar, que es el que produce finalmente la materia prima de nuestros alimentos o los alimentos. Uno es cuando hablamos del campo, estamos hablando del sector primario, es decir, producción de materia prima sin transformación. Estamos hablando de eso, fíjense que esta tablita lo que nos muestra es que la agricultura es más o menos el 5% del PBI. Es decir, cuando vemos esto de generación de riqueza, tiene una generación de riqueza relativamente limitada, no es el motor de la economía, ni mucho menos. Sí, es importante, pero es el 5%. ¿Es el que genera el empleo? Y está en discusión, yo les diría. Fíjense, lo que está ahí azul es la generación de empleo generado por el sector en nuestro país en los últimos 30 años. Y ronda el 10%, entre el 5 y el 6%, 10%
con toda la furia es lo que genera del sector agropecuario. Es decir, motor también de generación de empleo no va. Sí, lo que tenemos es una altísima productividad, en gran parte por los cultivos extensivos y un proceso de mecanización temprana, relativamente temprana y muy extendida en nuestro país. Es un país con alta productividad de mano de obra agropecuaria. También podemos ver qué es el sector agroindustrial, cómo delimitamos el alcance. Y ahí hay algo interesante que el sector agroindustrial, el complejo, que es no solamente la producción agropecuaria primaria, sino todos sus encadenamientos de alimentos, sí representa casi el 60% de nuestras exportaciones, y cambia la cosa, la generación de divisas tan importantes al día de hoy, y la generación de empleo sigue siendo limitada, 10%. Ahora, si lo vemos por región, ¿qué estamos hablando? ¿De qué cuando hablamos del campo? La región pampeana, fíjense que de riqueza generada, valor bruto de la producción es cuánta riqueza se genera a lo largo de un año. Precio por cantidad. Y fíjense que provincias de región pampeana, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, generan casi el 50% de la riqueza agropecuaria de nuestro país. Y si vemos con más lupa, es un cultivo. La soja, o sea, la soja que es demonizada o santificada, vamos a algunos datos más duros que tienen que ver con que la soja genera el 26% de la riqueza de la producción agropecuaria. Solamente un cultivo. Y si vemos soja, maíz, trigo, ya es del 50%. ¿Sí? Y entonces ahí podemos empezar a discutir algunas cuestiones más. La manifestación de esta agricultura postindustrial en nuestro país y los procesos de globalización, una de las formas de manifestación ha sido claramente la agriculturización y sojización. ¿Qué significa agriculturización? La intensificación en el uso de la tierra para uso agrícola, modificación de los sistemas naturales o pastizales. Sojización es no solamente agricultura, sino solamente soja. Y la lógica es el del agronegocio. ¿Sí? Bueno, ahí podríamos hablar de una discusión. ¿Qué son los agronegocios? Que también es un concepto muy hablado, pero poco comprendido generalmente. Los agronegocios, como marco conceptual, tiene que ver con que se ve a la producción agropecuaria como un conjunto de un ensamble de contratos. ¿Qué es eso finalmente? Todo se basa en la lógica de contratos y donde lo que se busca es maximizar beneficios y de vuelta. Esta cuestión de la fuerte articulación y interrelación íntima con el sector financiero. O sea, la especulación, ingreso de nuevos actores al sector agrario, etc. Ha habido en nuestro país un progresivo, creo que tenemos algunas filminas después, despoblamiento del agro argentino. ¿Sí? Esto vamos a ver que es importante. Si queremos pensar con alternativas como la agroecología requiere trabajo humano. Y si no hay gente, bueno, tenemos una discusión ahí. Y ahí tenemos otras discusiones ahí de críticas, cuestiones importantes. Una es necesario para mantener las tasas de acumulación, mantener los sueldos bajos. ¿Sí? ¿Cómo mantenemos sueldos bajos? Con precio de alimentos bajos. Hay una relación directa, que ya la conocía David Ricardo de hace 200 años, que el precio de los alimentos bajos permiten mantener sueldos relativamente bajos. Sueldos relativamente bajos permiten que no aumenten los costos de producción. Y eso permite mantener la tasa de acumulación a nivel global. Con lo cual necesitamos mantener precios de alimentos relativamente bajos. ¿Sí? Ahora, si tenemos procesos de acumulación financiera que hace que se disparen los precios, ya no lo hacemos. Y desde lo físico, si no aumentamos la productividad de manera tal que acompañe el crecimiento poblacional, estamos también en problemas. Ahora tenemos un gran problema. Los transgénicos, como última revolución tecnológica de la agricultura postindustrial, no cumplió sus objetivos. Todas las revoluciones tecnológicas buscaron en el agro bajar o aumentar la productividad, bajar los costos medios. ¿Sí? Más que bajar los costos medios, aumentar las cantidades. Bajar los costos medios por cantidad. Ahora, los transgénicos lo que hicieron fue bajar los costos, pero no aumentó la producción. Si uno compara soja transgénica versus soja convencional, no hay diferencias sustantivas de rendimiento. Con lo cual, eso no ocurrió.
y tampoco se transfirió por diferentes cuestiones esta revolución transgénica al resto de la alimentación. Con lo cual, es una revolución, que estamos hablando de algo de hace 40 años ya, los transgénicos, una revolución fallida. Si lo vemos en nuestro país también vemos esta cuestión, que hay una creciente concentración de las cadenas de producción, hay una progresiva concentración de la tierra y el capital en nuestro país, y ha habido una reducción progresiva en los últimos 40 años de la mano de obra en el sector primario. Y vemos que el PBI es el 6% más o menos, entre 5 y 6% de la producción primaria, pero el grueso de las exportaciones son de origen agropecuario y se originan en productos derivados de la soja y el maíz. Fíjense para nuestro país, esto es interesante, proceso de despoblamiento que ya empezó a marcarse desde el año 40 y pico, o sea que no es una cosa lejos de pensar, la gente se fue del campo por la soja. No, mis amigos, mis amigas, esto empezó hace 70, 80 años atrás y no fue por la soja, en ese momento ni no existía en nuestro país la soja. El proceso es mucho más profundo, el de despoblamiento en nuestro país, despoblamiento rural, con lo cual es más complejo su resolución. Sigamos con eso. Fíjense que hay un proceso de concentración de la tierra en nuestro país. Para la región pampeana, el 10% de las explotaciones concentran el 60% de la tierra y casi entre el 70 y 80% de la riqueza. Si queremos pensar, esto para que lo traigo a la mesa, si queremos pensar alternativas de transformación del sector agropecuario, necesitamos sí o sí modificar eso, o lo tenemos que tener como dato. Si vemos, bueno, esto vamos a pasar de exportaciones e importaciones en nuestro país, y entonces ahí aparecen varias cuestiones. ¿Cuál es el límite de expansión de todo esto? Vamos a ver algunas cuestiones ambientales más. ¿Existe algún límite? ¿Cuál es? La variable analítica más difundida siempre ha sido el porcentaje del PBI total, y es el aporte sectorial. Sin embargo, nos lleva una pregunta. Vamos a explorar, o mejor dicho, ¿podemos explorar productivamente alguno de los límites o fronteras que nos impone el ambiente? ¿Hasta dónde podemos tirar de la soga ambiental? ¿Cuál es el límite de la producción para no deteriorar el ambiente? ¿Hasta dónde podemos llegar con esto? De que salte todo por el aire, ¿no? Ese es un tema bastante crítico. Y si lo vemos, se está manifestando de diferentes maneras a nivel planetario. Todas estas cuestiones de cambio global no es más que la manifestación, uno diría, de que estamos llevando la cuestión ambiental a un extremo. ¿Sí? Estamos utilizando recursos por encima de la capacidad de sostenimiento ambiental. Lo cual es un tema importante. Vamos a ver entonces la clase de hoy, explorar algunos de los límites globales con respecto a esto. Por eso esta clase no es tampoco muy optimista. La que viene tampoco, no se preocupen. Vamos a ver algunos límites. Esta cuestión de la comoditización de la producción, esto que estamos viendo del carácter mercantil de las mercancías, esto es importante, no producimos alimentos, producimos mercancías. Ejemplo, y la discusión de esto tiene que ver con la aparición de nuevos usos no alimentarios, por ejemplo, los usos energéticos de la producción alimentaria, el biodiesel. Vemos también cuestiones como la mayor liberación de agroquímicos al ambiente, que generan, más allá de meternos en la discusión de su toxicidad puntual, para no meter en la discusión glifosato sí, glifosato no, sí lo que hay, y es un hecho incontrastable, es que hay mayor liberación de agroquímicos al ambiente, y eso genera problemas sobre la salud y sobre los ecosistemas. Eso me parece que no es muy discutible. Hay que ver cuánto, cómo, si los agroquímicos de hace 30, 40 años atrás eran peores que los de ahora. Sí, claramente. Ahora hay una liberación muy superior ahora que la de hace 40 años atrás. Pero por otra parte hay un proceso de una creciente simplificación y homogenización de los sistemas productivos. Esto de la sojización implica que la matriz territorial se ha ido simplificando y deteriorando. Significa que si antes había en una misma región 30 actividades diferentes, 20, ahora quedaron simplificados a, región pampeana, 2 actividades. Un mismo productor que antes hacía
o tenía como opciones 6, 7 cultivos diferentes y 7, 8 actividades animales, ahora se resolvió todo en una sola, que es soja. Soja, soja, a veces maíz y si no, soja. Esto genera unas cuestiones de problemáticas a nivel escala. Fíjense, esto es interesante, esta tabla nos muestra o trae a colación esto que decía, ¿cuánto más podemos expandirnos? Fíjense, la Tierra tiene una superficie, el 30% es tierra, el resto es océano, de los cuales el 71% es habitable y donde la tierra habitable, fíjense, la mitad ya está en agricultura y el 37% en bosques. Bosques que el grueso es, o bosques o selva, es el Amazonas. Entonces, ya está, si queremos expandir, básicamente implica expandirse sobre la selva. Y fíjense que si empezamos a achicar, vemos que no tenemos mucho más margen de expansión. Si vemos los rendimientos, hemos tenido, pese a todo, un incremento en la productividad, esto que les decía, que iba acompañando el crecimiento poblacional hasta un punto, y después se ha ido estabilizando. Este salto de 1900 al 2014 con la Revolución Verde. Acá estamos más o menos con lo mismo que les decía, la aparición desde el 1800 de las tierras allende los mares para los países centrales, pero que ya no hay más países para expandirse. Y acá estamos algo que es interesante, que es el gap de productividad a nivel planetario. Esto es, ¿cuál es la productividad? ¿Cuál tendría que ser la tasa de crecimiento de la productividad de alimentos? ¿Y cuál es la que vamos a tener? Lo que vemos es que hay un gap, hay un bache grande entre lo que necesitamos y lo que tenemos. ¿Sí? Fíjense, acá hay alguna cuestión interesante también de cuánta tierra hay por persona. Había un proceso de menor cantidad de superficie per cápita. Y no hay mucho más para crecer. Ha aumentado en la superficie irrigada, fíjense, a nivel planetario, pero eso implica que hay menos agua en otros ecosistemas y que hay un proceso generalmente de salinización en las tierras irrigadas. Acá tenemos lo mismo, fíjense, en la larga duración, lo que llama long durée, le llama la gente de economía, de análisis del sistema mundo, económico mundo, fíjense que toman desde 10.000 años hasta acá y es interesante cómo han ido apareciendo o modificándose los aportes de cada país. Más o menos lo mismo, vamos pasando. Acá hay algo interesante que tiene que ver, fíjense, que estamos basando todo el desarrollo de estos sistemas en energías no renovables. Ahora, entre el valor y el precio, esto que les planteaba hace un ratito, y el análisis de alguno de los recursos no renovables, fíjense esto. Esto que ven acá es los barriles de petróleo y cuándo estuvo el pico. Fíjense que el pico ya ocurrió, el pico de mayor extracción de petróleo. Cada vez va a haber o hay menos cantidad de petróleo disponible de acuerdo a las proyecciones. Sin embargo, entonces, desde una mirada economía clásica, tendría que ir aumentando progresivamente el precio porque tendría que vincularse con la escasez relativa. Sin embargo, los precios no solamente no reflejan eso, sino que ya estamos en la curva descendente del petróleo. ¿Sí? Entonces tenemos todo nuestro sistema económico avanzado en la utilización de un recurso no renovable que es el petróleo. El petróleo no es más que la energía de la fotosíntesis acumulada durante millones de años que no las estamos consumiendo, chupando en menos de 100. Pero hay otra variable que es interesante, que otro recurso que no es solamente el petróleo, sino que es el fósforo para el mundo agrario. El fósforo es un recurso no renovable de difícil obtención. De hecho, el fósforo que se ha utilizado habitualmente, históricamente a nivel planetario, que es en la filmina de la izquierda, es ese que se manure, es abono verde, abono de vaca, fíjense, iguano. Y hasta un punto excreta humana, pero muy poquitito. Eso fue el aporte histórico de fósforo. Recién en los 1900, 1800 y pico aparece la roca fosfórica, que es la que ha ido acompañada de la explosión agropecuaria.
Ahora, ¿qué fuentes hay? 3 fuentes. Unas montañas de China, montañas de las Rocallosas en Estados Unidos y los Montes Atlas en Marruecos. La fuente planetaria mayor es Marruecos, pero fíjense, si vemos la curva de fósforo, ya estamos cercanos al pico máximo de extracción. A partir de acá estamos pensando en que va a haber menos fósforo disponible. Y el problema es que no estamos cerrando los circuitos de la economía circular, los circuitos del fósforo. ¿Qué significa? Traemos fósforo de Marruecos, lo ponemos en región pampeana. En región pampeana hacemos soja, soja se vende a China, China se le dan de comer a los chanchos, los chinos comen chanchos, y después, ¿qué hacen con ese fósforo? Hacen pis. Básicamente que eutrofican ríos y lagos y se pierde finalmente bajo la forma de algas o en el mar. O sea que estamos pasando un proceso de sistema abierto y de aumento de la entropía rápidamente. Y si vemos también el estado de los suelos, hay un proceso de deterioro progresivo. ¿Sí? 50% se ha logrado detener el deterioro, pero hay casi 40% de los suelos argentinos que se están deteriorando, se siguen deteriorando. Si vemos el fósforo, los últimos 10 años nos lo estamos comiendo, tenemos cada vez más deficiencias de fósforo. Ahora, si vemos qué va pasando con el dióxido de carbono y vinculándolo con los procesos de calentamiento global o de cambio global, fíjense que hay un proceso progresivo y sostenido de aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Y que no hay un consenso global sobre qué hacer con esos cambios de patrón de desarrollo y de uso de energías fósiles. Hay una relación directa, ya medio incontrastable, digamos, es así, entre el aumento del dióxido de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, que tiene que ver con el uso del petróleo. Acá. Fíjense, tenemos el metano, el óxido nitroso, etcétera, que tienen que ver, vinculados a la actividad ganadera, pero principalmente es el dióxido de carbono el mayor responsable, que es el que ha aumentado en un patrón mucho más creciente. Otros están relativamente estables, vinculado casi en un 60-70% a el uso de energía fósil. ¿Sí? Petróleo para autos, aviones y barcos. Uno diría, bueno, es un proceso que se viene dando en la atmósfera, etcétera. Sí, en procesos históricos geológicos han pasado estos incrementos dramáticos cuando explotan volcanes, etcétera. Pero si uno ve qué ha pasado en los últimos 2000 años, fíjense que el salto grande tiene que ver con la aparición de energía fósil, de vuelta. Siga. ¿Vienen bien hasta acá? ¿Alguno? Sí, bien. Bárbaro. Si tiene observaciones, me chiflan. Si uno se fija, acá de vuelta es lo que les decía, la energía ha sido en los últimos 30 años el mayor responsable del incremento de emisiones de dióxido. O sea que el principal problema es el patrón de desarrollo basado, de crecimiento basado en el uso de energías fósiles. Claramente es eso. Y con esto vinculado también a la producción alimentaria. Ahora, si se plantea como reemplazo de la energía fósil el biodiesel, estamos en un problema, estamos sacando cosas las mercancías que podríamos usar para hacer alimentos y que ya vemos que van a empezar a faltar en algún momento. Una mirada media malthusiana, si se quiere, pero es así. O por lo menos eso mostrarían los datos. Argentina, sin embargo, de una mirada optimista no somos los mayores responsables. Nuestro patrón de desarrollo aún se encuentra dentro de los umbrales de lo, si se quiere, entre comillas, sostenible. Argentina no es de los mayores responsables, claramente. Y fíjense que acá, acá hay una cuestión de escenarios, de cuánto debería modificarse la cuestión si no se toma ningún tipo de políticas de cambio, si se toman las actuales, que va a haber un proceso de crecimiento de las temperaturas, o si se reducen. Lo más probable es que estemos entre lo verde y el color este salmón, digamos. Va a haber un crecimiento en las temperaturas. El tema es que hay una relación directa entre
la tasa de crecimiento y la emisión. Y acá empiezan a mezclarse los cables de lo que veníamos trabajando antes. Fíjense este dato que es interesante, que tiene que ver con que, como tenemos este patrón de crecimiento y el capitalismo necesita crecer, para poder crecer necesita emitir dióxido de carbono. O dicho de otra manera, si no genera proceso de deterioro, no crece. Y si no crece, las cosas, teóricamente, en la teoría económica, andan mal. O sea que para anden bien las cosas, si se quiere entre muchas comillas, para que haya crecimiento capitalista necesitamos calentar el planeta, emitir dióxido que va a vincularse con calentamiento global. Entonces llegamos a un círculo vicioso, a un punto crítico. ¿Por qué? Porque hay una de las cosas que sostenemos, son nuestros puntos de síntesis, que el propio sistema no cuenta con instrumentos propios que le permitan, por un lado, un tablero de mando de decir, están andando las cosas mal, y por el otro de que no puede modificarlo porque es el corazón mismo del funcionamiento ese. ¿Sí? Es un punto complejo. Acá está la cuestión de la huella ecológica, que la hemos superado, lo pasamos. Este es interesante, fíjense. O sea que, bueno, ahora volvemos sobre eso, pero esta es una tabla que me parece interesante, que es el uso de fitosanitarios en nuestro país, hasta donde se publicaron. Fíjense que más allá del efecto específico de cada producto aplicado, ha habido un incremento en el uso masal, en la cantidad de agroquímicos eliminados al ambiente. Y ahí sí podemos abrir una discusión sobre el glifosato, sí o no, vinculado a que el glifosato tiene un fuerte peso desde lo simbólico, es decir, muchas veces uno le echa la culpa al glifosato de cosas que no necesariamente son el glifosato. Es decir, cuando se hace soja no solamente se tira el glifosato, sino otros productos, que son insecticidas, etcétera. Y entonces hay un uso masivo de otros productos que eventualmente sí tienen un impacto masivo, además del glifosato. Fíjense acá hay una cosa interesante, esto que estas tensiones, se dice que el glifosato afecta al medio ambiente, pero en realidad son amigos con el planeta Tierra. ¿Sí? Bueno, quién lo vende, pero es discutible esto también porque nada, se han encontrado trazas de glifosato en agua y a lo largo de otras cadenas tróficas. Acá tenemos entonces algunas cuestiones vinculadas a la economía ecológica, como otra escuela que hace esta crítica, dice que los procesos económicos son sistemas abiertos, irreversibles, pero se han especializado generalmente en desarrollar indicadores orientados a variables físicas. ¿Sí? Esto tiene que ver con la huella de carbono, con eficiencia energética. El problema de la economía ecológica, y ya anticipándonos si se quieren a las respuestas, es que no ha desarrollado aún indicadores que den cuenta de la lógica real de los sujetos económicos. ¿Sí? ¿A qué voy? ¿Cuántos de ustedes hacen los cálculos diarios de qué van a hacer en función del delta energético o de su huella ecológica? Hay otras variables que les permiten tomar decisiones. Esto es si llegan a fin de mes, si algo es rico, si es feo, si funciona o no funciona, hay otras variables. Bueno, esto no entra dentro de la economía ecológica, o por lo menos no aún. Sí tiene cosas interesantes, esto considera que son sistemas abiertos los económicos, que son procesos irreversibles con el delta energético, el segundo principio de la ley de termodinámica. Esto de las críticas pueden ser que el modelo presenta limitaciones ambientales y sociales. No se puede acumular de manera constante. Más allá de que tengamos los ciclos financieros que son libres de la materia. Sin embargo, las contradicciones internas no necesariamente llegan a lo que llamamos la caída, la teoría del derrumbe, como se llamaba a principios del 1900, que es una caída general del sistema económico. Y eso, si bien ahora estamos frente a algunos procesos particulares vinculados a esta cuarentena planetaria, no hay un proceso ni lejos de va a pasar esto de que caiga toda la economía, ¿sí? O que caiga el sistema. Pero por otra parte, la capacidad de inclusión de las nuevas fronteras ambientales vinculadas a la acumulación indefinida tienen límites biofísicos.
Esto es, el planeta está limitado por sus propios confines y los procesos de regeneración planetaria. Con lo cual, existen límites reales biofísicos, fronteras de producción y de expansión de estos modelos de acumulación. Para crecer tenemos que comernos el planeta, si quieren, de manera simplificada. Ahora, el planeta se agota, entonces, ¿qué hacemos? Porque aparte no existen desde esta interpretación, no, en los sistemas económicos, esto de la tasa de acumulación no encuentra mecanismos sistémicos internos de regulación de estos procesos de deterioro. Esto de encontrar una palanca de cambio que diga hasta acá sí, hasta acá no, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a un proceso de deterioro planetario, donde el mayor driver, el mayor indicador es la acumulación, pero que esta acumulación trae implícito el deterioro? Ahí aparecen varias respuestas. Una que vamos a tratar de explorar la clase que viene, principalmente. ¿Sí? Vamos a tratar de explorar cuestiones vinculadas a qué es la discusión de la soberanía alimentaria, la agroecología, hasta dónde llega la agroecología como alternativa, cuáles son los límites de la agroecología, realmente si es una alternativa, un modelo de reemplazo tecnológico y hasta dónde puede llegar la agroecología como forma de reemplazo en la manera que la entendemos hoy, cuál es la agenda abierta para que eso ocurra o para que pueda llegar a hacerlo. Pero lo que sí queda claro es que de la manera que estamos yendo ahora a nivel macro vamos a encontrar fuertes límites. Límites que nos va a imponer seguramente el planeta o nuestros propios procesos de expansión. Esto de calentamiento global con pérdidas masivas de cosecha, se malogran, con resurgencia de plagas, con mayor ciclos de inundaciones, de eventos catastróficos, va a ser no que desaparezca la humanidad ni ninguna de estas cuestiones que son más de películas de Hollywood, pero sí fuertes restricciones a estos procesos de acumulación. Y eventualmente modelos basados en el uso masivo de petróleo tienen un límite. ¿Por qué? Porque se va a agotar el petróleo y porque antes va a haber también ciertos problemas en la acumulación de capital. Con lo cual ahí se abre un gran, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, no voy a hacer el famoso tirapostas que le va a decir qué va a pasar, sí lo que vamos a hacer es, a partir de la próxima clase, trabajar sobre algunos autores o corrientes analíticas que tratan de dar cuenta de eso. ¿Cuáles podrían ser las alternativas económicas, tecnológicas, productivas que tratan de dar cuenta de qué va a pasar con la alimentación y qué va a pasar con los modelos productivos? Y algunas escuelas o corrientes de agroecología que tratan de explicar esto, de darle un marco analítico. Esto es, entender el decrecimiento, qué es, cuáles son los límites, cuál es la potencialidad del decrecimiento como enfoque. Algunas escuelas como la permacultura que tratan de plantear ciertas alternativas, que vamos a criticarlas también o vamos a ponderarlas, es un análisis crítico, sí, y así diferentes formas de interpretar los procesos de desarrollo económico. Y también con todo esto que nos enriquece de estos procesos actuales contemporáneos, de vincularlo con los límites a la globalización. Esta cuestión, si cuán factible es o hasta dónde se puede el desdoblamiento de las esferas de circulación, consumo y distribución, digamos. Hasta dónde se llega con eso y eventualmente hasta dónde estaría apuntando las nuevas tendencias. De lo que parecen ser indicios que va a haber modificaciones algunas profundas en las estructuras económico-productivas y alimentarias. Generalmente, bueno, esto modifica también las modalidades con esto de dar la clase online. Generalmente esta clase la hemos dado en 2 horas y nos quedamos cortos. Ahora en 1 hora y pico ya hemos liquidado la clase en los contenidos. Así que si quieren, abro micrófonos, se escuchan consultas, si quiere alguno para alguna reflexión también, son bienvenidos. A mí me quedó una duda cuando hablamos de la revolución tecnológica de los transgénicos y eso, cuando dijiste Sí, que no lograba los objetivos de aumentar la productividad, los rendimientos. sí, Eh, a ver, sí, esto. A ver, espera. Sí, no tengo para soja, pero hay una cuestión que es,
Si uno analiza, pues eso lo puedo buscar el paper, hay un trabajo bastante interesante en esto de economía de los sistemas mundiales históricos, que lo que hicieron fue analizar desde el 1000 y pico hasta ahora cómo ha ido modificándose la productividad agropecuaria, vinculada también a la introducción de determinadas mejoras tecnológicas. Y lo que ha ocurrido es que ha habido sucesivas en los últimos 1000 años incorporaciones tecnológicas que han aumentado la productividad dramáticamente. Que aumenta la productividad significa que disminuye el precio de los alimentos, el valor del alimento y que se produce más. Que va desde la aparición del arado hasta la revolución verde. Cada una de estas cosas, fíjense acá, es interesante. Esta tabla que estamos viendo ahora va mostrando eso. En algunos casos fue más lento, pero 1900 y pico hasta el 2014, fíjense que hay unos saltos bárbaros vinculados a la revolución verde. Ahora, siempre, generalmente, las revoluciones tecnológicas, revoluciones como cambios drásticos o los cambios tecnológicos agrarios, han estado vinculados a esto, a dos cosas: a la expansión, a la incorporación de nuevas superficies, ¿sí? Esto es lo que hizo básicamente el Imperio Británico, incorporar nuevas superficies, Argentina, Oceanía, etcétera, y en muchos casos, y eso de la mano con revoluciones tecnológicas, incorporación de tecnología. Esta incorporación de tecnología generalmente lo que hizo fue aumentar la productividad, más producción de alimentos. Pues bien, lo que ocurrió con la revolución transgénica es que no aumentó la productividad. Si uno se fija, si uno comparara soja convencional con soja transgénica, ¿rinde más por ser transgénico? No. ¿Qué hace la transgénesis? Le otorga resistencia y eso ¿A qué? al glifosato, a algunos herbicidas. Al herbicida, al glifosato. ¿Y eso hace que rinda más? No, pero claro, yo me confundí porque justo estaba viendo acá que tuvimos la clase de producción orgánica. Sí. Que bueno, ahí sí los rendimientos tenían una diferencia. Pero bueno, claro, no es solo Pero únicamente por la transgénesis en sí, sino por todo el el sistema rendimiento, productivo, me imagino. pero el rendimiento de la soja, o sea, si yo comparara vis a vis, o sea, en las mismas condiciones, soja convencional versus soja transgénica, y los cambios en los rendimientos, o sea, separando con el mejoramiento convencional, o sea, histórico, pero la aparición de los eventos transgénicos no aumentó la productividad. Claro. No rinden mal las cosas por tener transgénesis. ¿Qué pasa? Es más barato hacerlo. Ajá. Bajó los costos, mejoró los índices de las tasas de ganancia del que lo realiza, mejoró la acumulación del que vende el insumo y eventualmente del que produce, pero no Ajá. aumentó la productividad. O sea que muchos autores hablan de las revoluciones fallidas. La transgénesis fue una revolución claramente fallida, que significa que lo que se prometía que iba a acabar el hambre del mundo, no solamente no tenía ese objetivo siquiera, no era acabar el hambre del mundo, era lo que terminó pasando y eso tiene que ver también con quiénes generan ese desarrollo tecnológico, como hubo un proceso de privatización progresiva de la tecnología. El objetivo fue de las empresas no era qué sacerdocio de combatir el hambre del mundo, el objetivo era mejorar sus tasas de ganancia y mejorar el valor de sus acciones, y para eso es la acumulación, la ganancia. No había otro objetivo, no hay otro objetivo. Y entonces ahí se habla por eso de los transgénicos como revolución fallida. No aumentó la productividad. Los transgénicos, igual estamos hablando de una tecnología que ya tiene 40 y pico de años como transgénicos. El desarrollo de la tecnología de transgénicos es el pasado, no estamos hablando del futuro. Hay otras tecnologías que sí eventualmente van a aumentar la productividad, que vinculadas a biología molecular, de las cuales a la mayoría, si se quiere, los grupos ambientales o de la mayoría de la población están pasándole por abajo del radar. Todo lo que es la edición génica es el ahora, ni siquiera es el futuro, es el ahora, y eso sí eventualmente va a aumentar la productividad y que también implica ciertos riesgos mayores a los de las transgencias, muchas veces, desde lo ambiental. Pero que para la mayoría es terra incógnita, no se las conoce siquiera. Claro. Los transgénicos es el pasado, ya claramente no es nada. Aparte, ¿cuántos eventos transgénicos hay? Bueno, nuestro país tiene una particularidad que con la soja, pero después, más allá de la soja, que tiene que ver con la agricultura industrial, etcétera, con la producción de mercancías, de los alimentos ultraprocesados.
Es decir, comemos soja hasta en la sopa. Literalmente hasta en la soja tenemos soja. Se usa la lecitina para los calditos. Ahora, ¿qué otros cultivos más tenemos con soja? Con transgénicos. Soja, maíz, una proporción X, y no mucho más. O sea que el grueso de nuestros alimentos, sacándolo de la soja, no tienen eventos transgénicos incluidos. O sea que es una revolución fallida y ha generado muchos rechazos, ¿no? Pareciera que fuese un éxito eso. Más allá de la expansión de la superficie, digamos. A nivel, si uno lo mira con la perspectiva del largo plazo, no cumplió las promesas que tenía. Mejoró las tasas de ganancia, agricultura postindustrial, pero ni resolvió el problema del hambre en el mundo, ni mejoró la productividad, ni siquiera desde la perpetuidad de los sistemas de acumulación capitalistas. Fue muy efectivo en el largo plazo, me parece. Gracias, No, por favor. Eso después les comparto. Ese no lo tenía, ese lo voy a buscar. Algunos de esos trabajos son interesantes para analizar. ¿Alguna pregunta más o alguna reflexión? Sí, respecto a esto, como que no me termina de quedar claro. Entonces, si aumentan las ganancias, ¿por qué podemos decir que no fue? O sea, aumento de ganancias es porque es más fácil producir la misma cantidad de cultivo. En la soja porque Sí. tiene menos costos. ¿Sí? Porque antes para producir vos soja tenías que hacer, o sea, porque aparte la soja transgénica no es solamente soja transgénica, sino que es el paquete. El paquete es siembra directa, o sea, con la sembradora directa, con glifosato más soja transgénica. Antes se producía soja convencional, sí. Ahora, ¿cómo se hacía? Y tenías que trabajar los suelos de manera más agresiva, tenías que hacer más pasadas de tractor, o sea que gastabas mucho más en combustible, tenías que hacer más pasadas. El manejo de la maleza, de los yuyos, era bastante más complicado, tenías que usar diferentes tipos de herbicidas para malezas de hoja angosta, de hoja ancha, tenías que modificar el tema de las fechas de siembra, etcétera, porque había algunos que eran muy parecidas, malezas con chamico, entonces requería, por un lado, más complejo el proceso, tenías que entender cómo funcionaba más el sistema, y tenías que aplicar más agroquímicos diferentes, digamos, y más pasadas de máquina. Con la irrupción de la soja transgénica es más sencillo. Vos haces barbecho químico, es decir, pasás siembra directa. Cuando pasás el herbicida, mata todo, menos la soja. Le pones más fertilizante porque, bueno, hay menos remoción, no sé qué, de suelo, pero entonces tenés menos trabajo, si querés, o más ahorro en pasadas, con lo cual ahorraste en costos y no más. No es que tenés muchos más ingresos y aumentó la producción. La producción, si uno se fija, y fíjense en las estadísticas, hay un dato irrefutable, vamos a discutir algunas cosas más, pero si uno mira las estadísticas que hace las estimaciones agrícolas de Argentina en los últimos 30 años, la productividad media de la soja no se incrementó dramáticamente. Uno puede decir, bueno, se sumaron áreas marginales con menor productividad media. Sí, es cierto, pero si uno mira aún en los departamentos o en la región, en los municipios que han tenido históricamente agricultura, o sea que son suelos de mejor calidad, no aumentó demasiado la productividad de la soja. Las empresas dicen que eso es porque no han invertido, porque no les han dado la ley de semillas, pa. Sin embargo, eso yo lo pondría en mucho signo de interrogación. Yo dudo que la productividad se incrementara dramáticamente debido al evento transgénico. Eventualmente hay mejora por esto, podría haber por los mejoramientos convencionales. Ahora, por la introducción del evento transgénico, lo pondría en duda, no pareciera, porque de hecho esa transgénesis no se ha vinculado con mejorar la productividad, sino en la tolerancia a un herbicida que permite ahorrar pasadas, digamos, ahorro nafta con la transgénesis esa, pero no aumentan los rendimientos, no rinde más por ser transgénico, aguanta un herbicida que hace que le pase menos veces y que le ponga el paquete de la siembra directa. ¿Sí? Ok, entonces se puede, o sea, lo que favoreció es poder cultivar más hectáreas, pero la productividad por hectárea no aumentó, eso es. Sí, y se puede producir más hectáreas, pero no necesariamente, no es que hago más hectáreas por el transgénico. En realidad, el más hectáreas ha pasado por una cuestión vinculada, si se quiere, a la diferencia, a la renta de la tierra. Esto es,
si tengo mayor tasa de acumulación, lo que pasa es, y aparte por otras cuestiones como la aparición de mayores actores con capacidad financiera, etcétera, lo que hubo fue un proceso de expansión de la frontera agrícola por un lado y de la agriculturización. Entonces, si este cultivo me da una tasa de ganancia lo suficientemente interesante, yo voy a avanzar sobre nueva superficie. Áreas que antes las usaba para ganadería las paso a soja, y zonas que las tenía con monte nativo eventualmente o con ganado caprino, lo que fuera, me va a convenir pasarlas a agricultura o a soja también, pero vinculado todo por la cuestión esta de la renta, es decir, la diferencia entre los ingresos menos los costos de producción. Es decir, el driver, el motor de eso es económico y no de producción. No es que aumentó la soja por la productividad, aumentó porque mejora la tasa de acumulación comparado con otras actividades económicas y por un contexto macroeconómico en nuestro país que ha permitido eso. ¿Y por qué ha sido la soja y no otros cultivos? Y en parte tiene que ver con que la soja tiene una plasticidad ambiental superior al de otros cultivos, además de que tiene la renta, es decir, la diferencia entre los ingresos y los costos, es positiva y mayor, superior a otros cultivos, vinculado en parte, por esa economía agraria, vinculado en parte a la capacidad de acumular, quién captura esos excedentes, que no lo hacen las empresas, sino en gran parte los productores, o el resto de la cadena, si quieren, pero no una empresa que desarrolló eso, comparado con el maíz, lo que tiene la soja que es mucho más plástica que otros cultivos en zonas marginales. Esto es, si yo quiero hacer maíz, maíz tengo muchas chances que si el ambiente, o sea, si el suelo y el clima no es el perfecto, altas chances que pierda todo. Mientras que la soja tiene que ver con una cuestión de la propia fisiología y la anatomía del cultivo puede adaptarse mejor a condiciones de mayor estrés o problemas en el cultivo, con lo cual ha sido la soja la que lo ha liderado y no otros cultivos. ¿Sí? Pero eso tiene que ver mucho con explicaciones económicas. Acuérdense de economía agraria cuando vieron teoría de la renta de la tierra, ¿se acuerdan de la expansión de las tierras B y C? Bueno, es eso lo que está ocurriendo y eso es lo que explica en gran medida los procesos de expansión, de intensificación por un lado en las zonas ya agrícolas y de la expansión de la frontera agraria en las zonas marginales por el otro. Fíjense que ahí empezamos a interrelacionar los conceptos. Pero esto no es porque aumentó la productividad claramente, sino por una cuestión de costo. Perfecto, gracias, Francisco. No, por favor. ¿Preguntas más? Si no, si les parece, si no, lo que podemos hacer es, bueno, ya ahora vamos cerrando. Yo ahora les voy a mandar en un ratito el link para la grabación de la clase, para que les quede para el repaso, lo que fuera, el PowerPoint, y les voy a mandar después una serie, son varios textos, no son obligatorios, pero son interesantes. Me parece que hice una selección de algunos documentos de esta clase y la que viene, después les comparto algunos más, son interesantes. Esta cuestión de la revolución fallida, eso hay varios autores que han hecho algunos. La mayoría, mucho está en inglés, por eso no lo metemos como bibliografía obligatoria, tendrán que estar en español. Por eso son accesorios, pero al que le interese algunos son clásicos, ya hace algunos años, que son unos análisis de largo plazo más que interesantes para meterle a esto. No sé si tienen más preguntas por chat o por el audio. ¿Estamos más o menos? Sí, creo que sí. No sé los demás. Bueno, el resto, si estamos, hacemos eso, si les parece. Ya los libero. Ahora subo la presentación y les envío las cosas. Dale, muchas gracias, Francisco. A ustedes, bueno, espero que les perfecto. haya servido. Gracias. Bárbaro. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.